Javier Oliva, profesor, gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio y al equipo en cabina. Oiga, doctor, ¿está usted de acuerdo, como experto en temas de seguridad de Fuerza Armada, en que el ejército esté realizando las tareas que ha realizado, de que lo hayamos sacado a la calle para combatir al crimen organizado, para convertirlo en algunos casos pues en una policía, porque no teníamos otra que pudiera hacerlo? Desde luego que es indispensable que las Fuerzas Armadas estén realizando estas tareas, no bajo estas condiciones jurídicas, desde luego, no bajo las severas restricciones presupuestales que tienen, y esto pues ha conducido, como bien apuntas, a una serie de actividades que es cierto, no están dentro de su ámbito de responsabilidad, pero aquí es muy clara la omisión, la irresponsabilidad tanto de autoridades locales y algunas federales para cumplir las actividades que les competen. Nada más para compartir con el auditorio, para este año el ejercicio fiscal dedicado al Subsemun, este acrónimo quiere decir es un sistema de apoyo financiero de recursos a la seguridad municipal y estatal, es de 5,000 millones de pesos solo para este año. Este Subsemun funciona desde hace 8, y entonces aquí el punto es que en qué se ha traducido todo este dinero para revitalizar las corporaciones policíacas municipales y estatales. ¿Y dónde está? Entonces, ¿y cuál ha sido el rendimiento, no? El costo-beneficio. Entonces, en este sentido, sí, las Fuerzas Armadas, leemos, por ejemplo, que en el puerto de Acapulco se van a hacer cargo los soldados de la seguridad en las escuelas primarias, a la entrada y a la salida de las mismas, para que los niños puedan desarrollar sus actividades escolares normalmente. Indudablemente que hay una frase de un filósofo alemán que se llama Federico Nietzsche, que dice: por nuestras virtudes es por lo que más se nos castiga. Claro. Como es una organización que está en el primer lugar de confianza ciudadana, ha demostrado una muy alta capacidad de atención social. Es importante que también el auditorio sepa que a mí, cuando yo descubrí este dato, me llamó mucho la atención. El 70% de los comedores de la cruzada contra el hambre los opera directamente la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, un brazo de legitimación, no del gobierno del Estado mexicano, en de política social. Entonces, esta amplísima cobertura de responsabilidades que tienen nuestras Fuerzas Armadas, de manera destacada el Ejército Mexicano, pues esto nos lleva a un replanteamiento respecto de cómo podemos hacer también para que acontecimientos como los que tú señalas, pues no afecten o vulneren su imagen. Ahora, Luis, es también una tendencia, no la justifico, pero también es una tendencia mundial en donde las policías, y ahora que hubieron problemas en Ferguson, Missouri, el propio presidente Barack Obama señaló cómo se están militarizando las policías y cómo muchas Fuerzas Armadas se están policializando, ¿no? Claro. Entonces hay un contraflujo en estas tendencias. No las justifico, pero sí trato de explicarme este fenómeno para mejor comprender lo que está pasando en nuestro país. Déjeme hacerle una pregunta con un comparativo, doctor. Vemos ejemplos de una policía, pues sí, francamente, que se está militarizando en el mundo, como lo señala en estos momentos. Pongo en estos momentos el ejemplo de lo que acaba de suceder en Francia, cuando pues la policía, una gendarmería francesa también, muy bien equipada, con un gran nivel de inteligencia, pero todo civil, llegan y atacan y logran en 3 días acorralar a los terroristas que, provocaron, hicieron la masacre que hicieron en el semanario Charlie Hebdo, y lo logran hacer los policías civiles. Lo mismo sucedió en Estados Unidos, cuando la policía civil, cuando la inteligencia civil logró detener en Boston a los terroristas en Boston. Pero hablando de ejército en particular, pienso en el ejército norteamericano, que llega en una operación encubierta con los Navy SEALs, si no me equivoco, en una zona de Medio Oriente, y termina con la vida de Osama Bin Laden, o al menos así es lo que nos han señalado, ¿no? O situaciones similares. El ejército en algunas ocasiones está capacitado y tiene una misión específica que tiene que cumplir. Y yo me pregunto, ¿dónde quedaron a lo mejor los derechos humanos de Bin Laden? Hay muchas cuestiones que ahí no se pueden cuestionar. O sea, el ejército tenía que matar a Bin Laden. Y supongo que hay misiones
no sé si las exista o no, porque obviamente todo está pues clasificado en temas de seguridad nacional, pero imagino que va a haber misiones muy similares en este país, en donde pues siento que la tarea del ejército es extremadamente complicada, porque pues ellos están capacitados para obtener una misión directa, no son policías civiles, tienen que resguardar la seguridad nacional. Y todo esto viene a cuento por lo que sucedió en Tlatlaya en particular, sin justificar una violación de derechos humanos, claro, pero vamos, ¿no habría misiones muy específicas? ¿No estarán haciendo este tipo de misiones también? Sí, no, desde luego que esta es una tendencia. Hay una área de estudio que se llama la hipótesis de conflicto, es decir, las Fuerzas Armadas se desarrollan, se equipan y se adiestran en función de las posibilidades de agresión o de problemáticas que puedan enfrentar por sus características geográficas. Cada país tiene su hipótesis de conflicto. Una hipótesis de conflicto, en el caso estadounidense, sus intereses de seguridad nacional son extrafronterizos. En el caso de México son internos y estrictamente defensivos. Entonces, cuando yo digo señalo que las policías es una tendencia a militarizar, no me refiero sino estrictamente al equipamiento. Me estoy refiriendo también a algunas misiones, y la Gendarmería Nacional francesa, los primeros 4 años de los gendarmes son personal militar y están bajo la responsabilidad y la jurisdicción militar y del Ministerio de Defensa. Poco después, entonces, sí pasan a ser responsabilidad de la oficina del Ministerio del Interior y de la oficina del Primer Ministro, pero en su origen son soldados igual que cualquier otro, solo que con otras misiones. Entonces, en lo que hace al caso de México, en casos como el de Tlatlaya, y mira, también Luis, es que hay que acostumbrarnos a decir las cosas positivas que tenemos en el país. El ejército mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea son militares de muy alta capacidad, de muy alta competencia, y son verdaderamente muy efectivos en lo que hacen. Déjame poner un ejemplo. Desde junio del 2005, el primer operativo extensivo en zonas urbanas densamente pobladas, que se llamó México Seguro, es de junio del 2005. En junio de este año vamos a cumplir 10 de que las Fuerzas Armadas están en estas tareas muy importantes de contención y sometimiento al crimen organizado. El promedio de militares que diariamente en todo el país están en estas labores son de 40,000. Si nosotros analizamos cuántos casos, de ninguna manera los justifico, porque tampoco han sido impunes, están los militares que se les ha comprobado responsabilidad o abuso, están en prisiones militares, pero si nosotros comparamos el número de acciones, el número de efectivos que están implicados con el número de errores o de abusos que se han cometido, francamente el porcentaje es ínfimo, ínfimo. Entonces, la capacidad y efectividad de las Fuerzas Armadas de México para atender algo que fue y es una verdadera emergencia para la recuperación del Estado de Derecho y el buen funcionamiento de los sistemas sociales en amplias zonas de la República, también tiene que analizarse cuál es el riesgo en el largo plazo. Si cuando lleguemos al final de la administración del presidente Enrique Peña, nuestras Fuerzas Armadas van a cumplir 14 años y medio aproximadamente de estar en esas labores. Entonces, sí es importante un marco jurídico, sí es importante una serie de reconsideraciones de carácter presupuestal, de que haya más plazas para soldados y marinos, porque en ese sentido, si van a seguir implicados, mi vaticinio sería que vamos a seguir en esta línea hasta que no se reconstituyan las policías locales. Veamos los dramáticos casos de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, para no citar otros más como Tamaulipas o Sinaloa, y nuestras Fuerzas Armadas siguen en esas labores, y lo poco que reconocemos las aportaciones que hacen a nuestra sociedad. Eso es muy importante, doctor, lo poco que reconocemos a las Fuerzas Armadas, y de ahí viene también mi siguiente pregunta. Luego de estas teorías, a mí se me hacen francamente conspirativas en torno a que la milicia mexicana, el ejército mexicano pudo haber participado o ser un agente activo en la desaparición de los estudiantes, luego de la exigencia de quemar vehículos, de estrellar un camión de cervezas frente a un cuartel militar, y que el gobierno de la República pues acceda a abrir los cuarteles para que busquen dentro si están o no están los estudiantes desaparecidos, en una teoría que, le repito, francamente me parece pues totalmente conspirativa, carente de razón, totalmente fuera de lógica. Hay una frente en donde yo me llevo a preguntar, bueno, ¿hasta dónde podrá la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano como institución, pues estar soportando
ciertas groserías. No veo otro adjetivo para describirlo. Bueno, Luisito, es una cosa muy importante. Nada más pensemos cuántas muertes entre dos conductores de automóviles se da por impaciencia, por molestia, por absurdo. Imaginemos esta situación tan simple que está en las zonas urbanas de crímenes entre particulares. Pensemos ahora cuando un grupo de personas se apersona, insulta, descalifica, y coincido plenamente, sin ningún fundamento, estas acusaciones al personal militar, lo cual también nos da una idea de la imprecisión jurídica en la que estamos, porque en el caso de Tlatlaya, porque actuaron, y en el caso de Iguala, porque no actuaron. Es decir, en esta visión polarizante, porque francamente lo es, evidentemente la posibilidad a través de la cual yo creo que la autoridad civil, y aquí sí a nivel federal, le ha hecho falta una muy intensa presencia mediática para ir aclarando uno por uno de los señalamientos, porque de otra manera se dejan pasar y veamos lo que ocurrió ayer en Oaxaca, donde también se vandalizó la fachada de una instalación militar. Es decir, esto no puede ser posible en ningún país donde se aplique el Estado de Derecho y no haya ningún detenido. Claro. Entonces, pues esto es lo que yo llamo la pedagogía de la impunidad, y es algo que estrictamente hablando, porque además son un soporte muy importante de la democracia en México. Recordemos que los soldados y los marinos son los que resguardan la paquetería electoral y su transportación, ¿no? Ahora en este periodo electoral que ya empezamos, ¿no? Bueno, pues así están las cosas. Me quedo con este término, doctor, la pedagogía de la impunidad. Y bueno, pues si me permite, me gustaría que pudiéramos conversar más ampliamente en otras ocasiones. Estaré con toda la disposición a participar en tus gustados y escuchados noticiarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier Oliva.